Buenas noches, soy Enrique Gómez, nuevamente le doy la bienvenida para que con datos e investigación conozcamos a México en contexto. Antes de comenzar quisiera preguntarle a usted que nos sigue a través de la televisión o las redes sociales. ¿Considera necesario que en México se refuercen los mecanismos institucionales para proteger a periodistas? Es decir, a estos organismos que dependen de los gobiernos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿De qué serviría? ¿Qué impacto tendría en la vida diaria de nosotros como ciudadanos y ciudadanas? Pues bien, para tratar de responder a estas preguntas, de esto hablaremos esta noche y hablaremos sobre todo de esa posibilidad de reforzar a estos organismos que, reitero, dependen de los distintos gobiernos y cuya principal función es proteger a periodistas y a defensores de derechos humanos. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que hay? Y sobre todo el impacto que tendría en el resto de la sociedad. Esto en el contexto de programas anteriores, donde hemos hablado de que en México la confianza hacia medios de comunicación sigue a la baja y por lo tanto esto afecta también a la labor de los periodistas. Le comentábamos en programas anteriores que de acuerdo a un estudio, a una medición que de manera reciente realizó el Instituto Reuters, el 36% de la ciudadanía confía en los medios de comunicación, una tendencia que está a la baja. Adicionalmente, se han presentado en los últimos meses denuncias y demandas contra ciudadanos y periodistas, como ha ocurrido en Campeche, donde se acusa a un periodista de incitar al odio contra la gobernadora de esa entidad. De este tema vamos a hablar, pero en el contexto de cómo fortalecer a los mecanismos institucionales para proteger a periodistas y también a defensores de derechos humanos. Y para ello, hoy me acompaña aquí en el estudio Luis Miguel Carriedo Telles. Él es coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de México. Luis Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Enrique, un placer estar contigo y con tu auditorio aquí en Mexiquense TV. Gracias Luis Miguel. Pues vamos, antes de comenzar este análisis, vamos a comenzar con una información que hemos preparado para seguir introduciéndonos en este tema que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con democracia, que tiene que ver con usted. Adelante, por favor. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, México sigue siendo el país más peligroso de América Latina para los periodistas. Entre enero y el 16 de julio de 2025, esta organización contabilizaba 9 muertes de periodistas mexicanos, de las cuales 8 están probablemente relacionadas con su labor periodística. El reporte histórico indica que desde el año 2000, en México, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido. En un diagnóstico de esta organización también se indica que en México la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas. Reporteros Sin Fronteras advierte que la ausencia de una ley de publicidad en México que garantice un reparto equitativo y transparente de los recursos publicitarios de los distintos gobiernos es otro factor que afecta al sector de los medios de comunicación y, en consecuencia, a los periodistas. En materia de seguridad, esta organización señala que la complicidad entre autoridades del crimen organizado es otra amenaza contra el periodismo. En este conjunto de factores trabajan los periodistas quienes, en su diaria labor, piden mayores garantías. Bueno, pues últimamente ha habido un tema muy amplio de inseguridad, ¿no? Para todos a nivel en general, pero en cuestión en mi caso, que soy fotoperiodista, pues siempre andamos en la calle, entonces sí debe de incrementarse y sobre todo pues también darle lo que es capacitación a los elementos policiales, que son los que muchas veces pues generan ahí un tema de controversia, ¿no? Sí es necesario que estas medidas hasta se legislen. Hay una ley donde ya se señala, pero sin embargo pues no se está aplicando. Entonces yo creo que para todos los periodistas y fotoperiodistas es necesario esas blindarlos de todo aquello donde se vean ellos donde nos veamos más bien, nos veamos en peligro, nos veamos que nos pueden hacer algo, ¿no? En este conjunto de factores trabajan los periodistas quienes en su diaria labor piden mayores garantías.
En este contexto es conveniente analizar la labor de los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, los cuales son organismos gubernamentales que fueron creados para evitar asesinatos y agresiones contra quienes ejercen derechos humanos. Gracias, pues como vemos en esta información, los mecanismos de protección a periodistas son fundamentales, son organismos que se crearon ante el reclamo, ante la necesidad de proteger a periodistas, a defensores de derechos humanos, que son ciudadanos como usted, como yo, que realizan una labor, pero que en esa labor están implicados derechos humanos, está implicada el respeto a las garantías individuales. Por eso se crean estos mecanismos. Y Luis Miguel, preguntarte, ¿cómo funcionan estos mecanismos de protección? ¿Cómo están integrados? Y sobre todo, ¿tenemos mecanismos en todas las entidades? ¿Cómo se coordinan? Porque tengo entendido que también hay un mecanismo federal. ¿Cómo se coordinan a nivel nacional? Bueno, Enrique, los mecanismos de protección, o sea, la figura de mecanismos de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, tiene un desarrollo importante en los últimos años en América Latina. En Colombia es el primer referente en nuestra región en el año 2000, que hoy es la Unidad Nacional de Protección, y en México llega en 2012 la figura, pero pues hay en Honduras, Guatemala, Ecuador experiencias previas, y parten de una premisa fundamental, y es que este grupo de población, el gremio periodístico y también personas defensoras de derechos humanos, tienen vulnerabilidades particulares. Por ejemplo, en México, en los últimos 30 años, la Organización de las Naciones Unidas de 1993 a la fecha tiene un registro de 174 asesinatos a periodistas, que es muy por arriba de lo que ocurre en el resto de la región latinoamericana. Y aquí, para que la gente que nos está viendo tenga más claridad, ¿por qué hablamos de que ellos tienen vulnerabilidades cuando se convierten en defensores de derechos humanos? Por el ejercicio de su labor, es decir, periodistas que denuncian a partir de su labor de investigación, denuncian actos de corrupción, denuncian, por ejemplo, casos muy sonados que se repiten en distintas partes de nuestra región, componendas entre grandes empresas extractivistas en un desarrollo y grupos ambientalistas las denuncian y periodistas las dan a conocer, pues entran en una situación de riesgo, por ejemplo, entornos de crimen organizado, de macrocriminalidad, en donde pues el dar a conocer información relacionada con el crimen puede poner en riesgo la vida del periodista que está informando y que no es necesariamente una autoridad que está persiguiendo al crimen, simplemente está dando a conocer la circunstancia. Y estos casos obviamente tienen distintos niveles o gradaciones. También hay entornos en donde pues hay agresiones por parte de autoridades a la labor, agresiones por parte de empresas, de particulares, actos de censura que inhiben este derecho humano fundamental. Es decir, que estamos hablando de una contradicción, no sé si coincidas en ello, estamos hablando de personas que se convierten en defensores, en bastiones de derechos humanos, pero a su vez se convierten en blanco para más ataques contra sus propios derechos humanos o contra aquellas personas que no están de acuerdo en que se defiendan los derechos humanos. No sé si coincidas con ello. Totalmente, y particularmente los mecanismos están enfocados a reconocer esa realidad, es decir, que las personas que ejercen el periodismo están por esa labor teniendo situaciones de riesgo, y de ahí es donde viene un desarrollo en los últimos años de estas figuras, que tienen esa vocación de generar esquemas de protección focalizados con un enfoque diferenciado, incluyendo por supuesto también la perspectiva de género, porque no es lo mismo la protección y las vulnerabilidades que tienen las personas periodistas, mujeres, hombres, etcétera. Eso es lo que ha desarrollado estos mecanismos para generar esquemas de protección, esquemas de prevención también, detectar los patrones de comportamiento de las distintas agresiones o situaciones de riesgo, y brindar condiciones, remontar esos entornos de los últimos 30 años que permitan ejercer la libertad de expresión, el periodismo, y eso es en beneficio, por supuesto, de la sociedad y también del gremio que ejerce esta labor. Para eso son los mecanismos, para brindar una protección focalizada cuando por el ejercicio de la labor periodística hay un riesgo o una agresión. No queremos que eso pase, digamos, y para eso existimos los mecanismos. Pero estamos hablando de que es un problema sistémico, es un problema general, digamos, no es un problema particular. ¿Esto cómo lo pueden abordar los mecanismos? No solo el mecanismo del Estado de México, sino el mecanismo nacional, el mecanismo de otra entidad, porque estamos hablando de entornos donde a lo mejor hay fallas en términos de Estado de Derecho, hay fallas en el cumplimiento de leyes, hay impunidad, hay una tendencia al propio desconocimiento
desconocimiento de la norma en favor de derechos humanos, ¿cómo el mecanismo puede actuar? Sobre todo por las mismas facultades, atribuciones o incluso los propios presupuestos que tienen, presupuestos públicos que tienen los mecanismos. ¿Qué tanto pueden coadyuvar a esa realidad? Y a mejorarla y cambiarla, por supuesto. Hay modelos distintos en las entidades federativas, ahora que lo mencionabas, básicamente en términos generales, el diseño de estos mecanismos de protección tienen similitudes, tienen una parte de reacción inmediata o de primer contacto cuando hay una situación de riesgo o agresión, reaccionar para evitar que ese riesgo trascienda y atender a un periodista brindando esquemas de protección. Los esquemas de protección no solamente son escoltas o custodia de policía o estos botones de localización. Que eso sería reactivo realmente. Exacto, es decir, reaccionas para evitar una situación. Tienen otra parte que son una parte de evaluación de riesgo y ahí es donde hay instrumentos de análisis focalizados en periodismo para detectar ciertas vulnerabilidades y compensar esas vulnerabilidades en términos de su seguridad en relación con las agresiones o riesgos por su labor y que les permitan seguir ejerciendo y tener seguridad. Se hace esta otra parte y una parte fundamental que es la parte preventiva, que es el análisis de los patrones de comportamiento de agresiones o de riesgos para poder ir eliminando esos factores o esos contextos que propician esta situación de riesgo y esa es una parte preventiva fundamental. Básicamente los mecanismos tienen ese diseño. En México tenemos 24 entidades federativas al menos que tienen un mecanismo o algo similar, una unidad de protección. Los modelos son diversos, algunos tienen, por ejemplo, el caso de Veracruz es una comisión autónoma, pero es una comisión autónoma que atiende solamente riesgos de periodistas, no de personas defensoras de derechos humanos. El caso de Sinaloa atiende a periodistas y a personas defensoras, es también un organismo autónomo. Tenemos organismos colegiados, articulados, como el modelo federal, que es el modelo, depende de la Secretaría de Gobernación, pero tiene un cuerpo colegiado amplio, donde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, un consejo consultivo del gremio. El Estado de México tenemos un modelo similar al federal, es decir, hay el mecanismo es un conjunto de instancias, tiene un consejo consultivo independiente que no recibe remuneración o recursos de 13 integrantes, con paridad y también mitad periodistas y mitad personas defensoras de derechos humanos. ¿Y qué pasa en las entidades donde no hay mecanismo? ¿Ahí cómo funcionan? ¿A través del mecanismo nacional? En todo el país hay la posibilidad de activar el mecanismo de protección federal, pero el mecanismo de protección federal tiene convenios con todas las entidades porque la proximidad es fundamental para hacer valer medidas. No es posible solamente mandar, como después de hacer el análisis de algún riesgo, decir, bueno, las medidas de protección que pueden evitar, que pueden compensar las vulnerabilidades y fortalecer, evitar un riesgo, ponerlas en un escrito y destinarlas a las autoridades. Debe haber coordinación. El gobierno federal tiene una coordinación con todas las entidades. Cuando son mecanismos de protección estatales, se pueden hacer estas incorporaciones o este seguimiento directo, pero los mecanismos generalmente estatales y a veces oficinas que pueden ser las secretarías de gobierno o las fiscalías, fungen como ese actor que le da seguimiento al cumplimiento de planes de protección federales. De acuerdo. Permíteme, vamos a hacer un corte. Está muy interesante el tema sobre cómo en otras entidades a nivel nacional se puede proteger a periodistas a través de los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, estamos en México en Contexto.
Gracias por seguir acompañándonos en este programa de México en Contexto. Hoy estamos conversando con Luis Miguel Carriedo, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de México, y estamos hablando sobre cómo precisamente fortalecer a este tipo de mecanismos que son organismos que dependen de los gobiernos, que funcionan con recursos públicos y que protegen a periodistas y a defensores de derechos humanos, a ciudadanos que ejercen sus derechos. Pero antes de continuar, vamos a ver este sondeo que preparamos. Salimos a las calles y le preguntamos a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo incrementar la protección a periodistas y a personas de defensoras de derechos humanos que hacen uso de sus garantías constitucionales, pero que en determinado momento se ven afectados o afectadas. Adelante, por favor. Es difícil ponerle un policía a cada periodista, ¿no? Entonces yo creo que el total cumplimiento de la ley por parte de nuestras autoridades, yo creo que sería la mejor opción para poder proteger a los periodistas. Quienes realmente están protegidos son las autoridades. O no puede ser posible que la libertad de prensa la confundan con una agresión, que una opinión de un periodista llegue a causarles tanto escozor a las autoridades que permitan que la misma autoridad los esté reprimiendo, ¿no? Más seguridad y ahora sí que con la policía, porque pues sí están muy desprotegidos y creo que es ya más difícil ser periodista, porque te tienes que estar hasta escondiendo. Entonces creo que tendrían que tener más seguridad en cuanto a la policía o al que le corresponda. Las autoridades son los que deberían ser responsables de protegerlos, porque ellos hasta cierto punto están haciendo su trabajo. Pues es que desafortunadamente no lo podemos controlar, no lo podemos evadir, simplemente a lo mejor hay que ser un poco más cuidadoso con lo que decimos y pues ya cuidarnos más entre todos. Yo creo que están muy desprotegidos y bueno, yo también que voy a estudiar periodismo, también creo que es algo donde tenemos que tener pues más protección. Finalmente nada más como que nos mandan a trabajar, pero también que nos protege a nosotros, ¿no? Que debe de haber unas leyes, un respaldo para ustedes, ¿no? Y unos derechos. Pues que la seguridad pública esté con ustedes, ¿no? Que los acompañen en todos los reportajes y en todas las notas que tengan, para que tengan protección. Sí, deberían de la ley ejercerla, aplicarla y proteger a los que lo deben hacer. Claro. Y también los propios jefes de los reporteros, pues ni modo, protegerlos, ponerle protección, ampararse. Hay demasiada impunidad, a un nivel, unas esperas muy grandes. Yo tengo conocidos, son dos amigos que son reporteros, uno anda en moto, dice, si vieras todo lo que nos pasa a nosotros, es mucha impunidad. Nuestra palabra ya no vale. Si otra persona con poder habla mal de nosotros, los que salimos perdiendo somos nosotros. Bien, pues como vemos en los sondeos, los ciudadanos y ciudadanas pues tienen distintas opiniones. En algunos casos opinan que sí es necesaria una mayor protección, que en determinado momento, Luis Miguel, parte de estos mecanismos, y sobre todo hablábamos de que, antes del corte hablábamos de que no en todos los estados hay estos mecanismos constituidos. Aquí la pregunta es, y te preguntaba también hace un momento, ¿cómo se coordinan o cómo se pueden subsanar esas carencias? Si existe coordinación. Sí, bueno, tenemos dos instancias de coordinación. Por lo pronto, el Mecanismo de Protección Federal tiene coordinación con todos los gobiernos de los estados que designan algún enlace, alguna unidad. Obviamente los mecanismos estatales se vuelven ese enlace con el Mecanismo de Protección Federal para que personas que habitan o tienen su actividad periodística en el Estado de México y que tienen una incorporación, un esquema de protección federal, puedan tener la protección en el Estado de México. Eso es una primera instancia. Nosotros ahorita tenemos 74 casos de personas que permanentemente tenemos una coordinación muy fluida. El gobierno del Estado de México… Son personas que están siendo protegidas. Que tienen un esquema de protección. Tanto periodistas como defensores. Exacto, a nivel federal, pero que están en el EDOMEC y nosotros les damos el seguimiento a todas las medidas de protección que su plan, su esquema, su evaluación les da el país. Es decir, ¿Cómo evitar, porque se critica mucho que los mecanismos son reactivos, que actúan cuando ya ocurrió el ataque o la agresión? ¿Cómo garantizar que se está previniendo? Sobre todo en temas que a lo mejor son muy
o son poco visibles, por ejemplo, el tema de censura, el tema del condicionamiento publicitario hacia un periodista. ¿Cómo puede actuar un mecanismo en ese sentido antes de que ocurra una agresión tangible, concreta? Nosotros tenemos detectados, hacemos público cada mes un mapa de distintas agresiones y tipos de agresiones que se dan en el Estado de México. También ocurre a nivel federal. A partir de eso, de la experiencia de los... pues, no queremos que se repitan los casos. Pongo 2 ejemplos muy concretos. Este año, el gobierno del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, propuso al Congreso, mencionabas algunos casos polémicos de leyes en otras entidades. Aquí en el Estado de México es al revés. Aquí había un delito que está ultraje y se eliminó. Teníamos casos de puestas a disposición o detenciones arbitrarias de periodistas y es muy sencillo colocarte a disposición de un ministerio público si tienes un delito activo en donde es ofender a la autoridad o en alguna expresión publicada o en una manifestación pública, etcétera. Bueno, eso, al detectar esta circunstancia, desmontar esos elementos. Tenemos otros casos importantes como ha habido una serie de casos de retiro de equipo fotográfico cuando algún periodista está grabando. Bueno, hemos hecho prevención firmando convenios con municipios y dando capacitación a la policía de que no es un delito estar grabando en un espacio público una transmisión en vivo, y eso ha ayudado a disminuir estas cosas. Hemos detectado también, y ahí está no reaccionar cuando ocurra, que así como había delitos que implican al ámbito del Ministerio Público, también en los municipios se dan casos y estamos acercándonos a los municipios, no solamente en el ámbito del gobierno municipal, sino también de los jueces cívicos y de las policías municipales, interpretaciones muy abiertas de estos bandos municipales que hablan de alteración al orden y de pronto algún periodista que está transmitiendo una crítica, que hay un bache en un espacio público, pues se han puesto a disposición como alteración al orden. Nosotros, al detectar eso, estamos haciendo este trabajo para evitar que esa interpretación permee en ese ámbito también. Son algunos ejemplos. Algunos, por ejemplo, también está el caso de Puebla, que se ha cuestionado esta famosa reforma en materia de ciberasedio, que podría también vulnerar el ejercicio periodístico. Y que aquí en el Estado de México, por ejemplo, este trabajo, nosotros también como mecanismo y el Congreso, esta tendencia de reconocer las alertas para que no ocurra eso. Por ejemplo, en el Estado de México se aprobó un delito que pudiese ser similar, el tema del acecho, pero tiene un candado específico para que eso no se considera el ejercicio de la libertad de expresión o las manifestaciones en protesta de derechos humanos y demás. Yo creo que eso es lo que puede prevenir que de pronto una buena intención, por ejemplo, tipificar algún delito, alguna conducta indebida, que no vaya a ser usado como un boomerang que inhiba la libertad de expresión. Ahí los mecanismos tenemos mucho que hacer aprendiendo de las experiencias y de lo que está ocurriendo. Sobre todo estar muy atento de cómo se va actualizando la legislación. Es parte del registro de las agresiones. Y hablando de este tema de la actualización de la legislación, hay un grupo de periodistas aquí en el Estado de México, 100 periodistas por el Estado de México, que está promoviendo una reforma que apunta precisamente tal vez a reducir las vulnerabilidades sociales de los periodistas, que es otro tema distinto a mecanismos. Pero los mecanismos de protección, ¿cómo pueden coadyuvar precisamente a disminuir vulnerabilidades? Me refiero a no tener un salario adecuado, a no tener prestaciones, a no tener acceso a servicios sociales. ¿Cómo desde un mecanismo se pueden reducir, si es que se puede, reducir esas vulnerabilidades? Sí hay caminos que se han explorado y que provienen de diversos esfuerzos. Por ejemplo, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección ha impulsado un protocolo de actuación de las policías frente a los periodistas, que ya tiene un trabajo amplio. También ha buscado, por ejemplo, un registro voluntario de contacto para, en caso de alguna agresión, podamos hablar con un editor, con un reportero, con un familiar y poder rápidamente atenderle, precisamente para ir disminuyendo vulnerabilidades. Y hay otras iniciativas como la que mencionabas hace un momento de los 100 periodistas por el Estado de México, quienes han puesto acento en una parte que es importante atender, que es la realidad social cotidiana, la vulnerabilidad, por ejemplo, de precarización laboral, el debate del publicitario también que mencionabas hace un momento, que no se utilice como un premio y castigo, una regulación, que han hablado también de servicios de salud, y hay acciones que ahora se están haciendo, pero que eventualmente hay modelos legales que pueden considerarlas expresamente. Pongo un ejemplo, este grupo organizó una serie de foros en distintas regiones,
Y en el primero el debate fue la seguridad social de los periodistas. ¿Esto tiene o no que ver con entornos, como platicábamos hace un momento, de vulnerabilidad? Sí, sí lo tiene que ver. Si un periodista en una cobertura tiene una situación de riesgo, un accidente, una agresión y no tiene una seguridad médica, no tiene un hospital a donde llegar, pues claro que su vida corre mucho más riesgo y su integridad. Nosotros hemos, a partir de ese foro, hemos hecho gestiones y hemos instalado módulos en todos los demás foros y está abierto, por supuesto, para cualquiera que nos escuche ahora, periodistas o personas defensoras, para ayudarles a gestionar una incorporación, facilitarles la incorporación al programa IMSS Bienestar, que atiende la parte de salud, pero hay otro programa del gobierno federal que es IMSS Periodistas por Cuenta Propia, en donde a periodistas que no tienen un patrón, que tienen su propio medio, su propio portal, pero se dedican profesionalmente, permanentemente a esto, tengan otra parte que es fundamental, que es, por ejemplo, acceso a guarderías para las mujeres y hombres periodistas que tienen hijas o hijos, seguro de vida. Ahí hay una dimensión que ha puesto mucho acento este grupo de 100 periodistas, la necesidad de instrumentos de bienestar y de reconocimiento de esta otra parte que no es propiamente la protección de seguridad, sino es un complemento fundamental. Y hay una discusión en curso. Yo ponía 2 ejemplos de lo que estamos haciendo ahora en el mecanismo, también el propio convenio con la Secretaría del Trabajo. Hicimos hace poco en el mecanismo de protección, a partir de este convenio firmado con la Secretaría de Trabajo del Estado de México, que por cierto ya tomó textual nuestro convenio en esta Red Pro Durango y ya lo aplicó también en ese estado. Hemos podido atender a periodistas que son despedidos injustamente o que no reciben esa seguridad social de empresas constituidas hicimos un consultorio virtual hace poco, abierto, en donde preguntas qué pasa si soy freelance, a qué derechos laborales tengo, qué pasa si me pagan por honorarios o por trabajo. Y hay otro tipo de Perdón que te interrumpa, sí. Luis Miguel, se nos está acabando el tiempo. Sí, adelante. No sé si, con toda esta gran gama de información, de cúmulo de información que nos estás dando, pudiéramos hacer una conclusión final sobre hacia dónde se deben enfocar precisamente los mecanismos de protección a periodistas, con el fin precisamente de reducir ese riesgo sistemático que se puede presentar. Los mecanismos de protección deben fortalecer la efectividad y la articulación. La ley es buena en los principios y en los instrumentos, pero necesitamos contacto. No basta con mandarle un oficio a un municipio y decirle tengo reporte de una situación de riesgo. No, necesitamos un contacto inmediato, necesitamos este reconocimiento de una acción inmediata, sin burocracias intermedias y eficaz. Por eso necesitamos un trabajo muy articulado con distintas instancias públicas y autoridades. Necesitamos también escuchar al gremio y incorporar, fomentar el trabajo, por ejemplo, el del caso del Consejo Consultivo del Mecanismo, que ha empujado con mucha seriedad este protocolo de seguridad o estos instrumentos para contacto eficaz, y escuchar esta otra dimensión que me parece que también es correcta en la parte de prevención, eliminar lo que ya tenemos detectado para prevenir. Es decir, si sabemos que hay periodistas que reciben agresiones o que ponen en riesgo su vida por una cobertura, pues necesitamos también, sabemos que no tiene seguridad social, generar las condiciones para que la tenga de una manera más integral. Yo creo que los mecanismos pueden avanzar, y una cosa que también es fundamental es esta articulación entre entidades federativas, es decir, una coordinación entre entidades. Los mecanismos tienen una limitante para dar a conocer todos los casos o el detalle de los casos que atiende, y esa limitante es precisamente proteger a las personas. No podemos decir tal persona tiene una alarma, una cámara en tal lugar y tiene tal protección, pero sí requiere un esquema de comunicación también el mecanismo para desmontar algunas dudas y para que las personas sepan que tienen este beneficio, que pueden acudir a nosotros de manera pronta y expedita y generar confianza, y la confianza solamente se genera a partir de resultados. De acuerdo, pues muchas gracias. Agradezco a Luis Miguel Carriedo Telles, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Queda claro que la defensa a los que defienden derechos es fundamental en nuestro país para evitar agresiones a derechos como la libertad de expresión. El reto está en que esta protección se anticipe a las agresiones que dañan a toda la sociedad. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.